Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico y volvemos a este maravilloso capítulo 1 de la primera epístola de Juan. Usted ya habrá descubierto que es muy similar en su lenguaje sencillo al Evangelio según San Juan, y que al leerlo uno piensa que quizá está sacando todo lo que tiene que decir este libro. Pero cuando uno comienza a entrar más a fondo en lo que aquí se dice, descubre que aquí se está tratando con aquello que es muy profundo y que solo el Espíritu de Dios puede hacer estas cosas reales para nosotros. Ya hemos visto en esta epístola que el apóstol Juan dice que él fue un testigo del Señor Jesús. Él le había oído, él le había visto, él le había contemplado por 3 años. Y luego él también pudo palparle, y se dio cuenta que el Señor era de carne y hueso. Y luego, después de su resurrección, también el Señor era de carne y hueso. Juan está diciendo aquí que él sabía que era un ser humano, que también sabía que él era Dios. Juan nos dice aquí, les estoy escribiendo estas cosas para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de esta epístola, amigo oyente, es que usted y yo podamos tener comunión, podamos compartir juntos estas cosas, y que el Espíritu de Dios pueda hacerlas reales para nosotros, el Señor Jesús, Dios el Padre, de tal manera que nuestra comunión pueda ser verdaderamente hermosa, dulce, maravillosa y llena de amor. No obstante, se nos presenta un verdadero problema aquí. Juan ya ha dicho que esto ha sido escrito para que nosotros podamos tener comunión y para que nuestro gozo sea cumplido. Y nuestro gozo sería naturalmente cumplido si pudiéramos tener comunión, compartiendo las cosas de Cristo. Pero aquí tenemos un obstáculo que superar. Juan se enfrenta a un verdadero dilema. Cada hijo de Dios reconoce esto, que Dios es santo. La misma posibilidad del hombre de tener comunión con Dios es una de las más gloriosas perspectivas que tiene el ser humano. Pero inmediatamente nuestras esperanzas se estrellan contra las rocas cuando nos enfrentamos a este dilema. Y el dilema es este que vamos a leer aquí en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso nos indica que Dios es santo, y nosotros sabemos que el hombre no lo es. ¿Cómo puede entonces superarse este precipicio que se encuentra entre un Dios santo, un maravilloso Salvador, y nosotros? Porque este puente que debe unir esos dos lados tiene que ser un puente bastante largo. Tiene que colocarse, como dijimos, sobre un precipicio muy profundo. ¿Qué diferencia la que hay aquí? ¿Cómo podemos traer a Dios y al hombre y unirlos? Ese fue el clamor expresado por Job en el capítulo 9, versículos 32 y 33. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Amós dijo en el capítulo 3, versículo 3 de su libro, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y a través del profeta Isaías, Dios dice en el capítulo 55, versículos 8 y 9 de su libro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre pecador andar con Dios? Dios es luz, y Juan quiere indicar eso aquí al mismo comienzo. Él presenta este gran axioma que es en realidad una definición de Dios. Y nosotros hemos dividido esta epístola según las 3 definiciones que se nos presenta aquí. En primer lugar, tenemos que Dios es luz. Luego tenemos que Dios es amor. Y en tercer lugar tenemos que Dios es vida. Y estas 3 cosas se presentan en esta epístola. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? Parecería que vamos a tener que hacer una de estas 2 cosas. O traemos o bajamos a Dios a nuestro nivel, o tenemos que elevar al hombre al nivel de Dios. Pero no podemos hacer ninguna de esas 2 cosas. Sin embargo, los hombres han tratado de hacerlo. Y el apóstol Juan demuestra aquí la imposibilidad de hacerlo primero. Así es que él presenta este gran axioma o definición. Dios es luz. Es una luz pura. Se nos dice que la ciencia en el día de hoy no está muy segura en cuanto a lo que es la luz. ¿Es nada más que una energía?
¿O es realmente algo? ¿Es materia? ¿Qué es la luz? La fuente de la luz es una cosa. Usted puede encender la luz en su habitación. Antes había tinieblas en un rincón, pero ahora hay luz. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué fue lo que se dirigió a ese rincón y expulsó, por así decirlo, a las tinieblas? ¿O fueron realmente expulsadas de allí las tinieblas? Porque cuando esa fuente de luz se apaga, usted puede ver que está otra vez oscuro en ese rincón. ¿Qué es la luz? Bueno, cuando Juan dice que Dios es luz, eso revela muchas facetas en cuanto a la persona de Dios. Uno no puede cubrir la totalidad del espectro de los atributos de Dios, pero debemos decir esto, que cuando uno dice que Dios es luz, está diciendo bastante. En primer lugar, la luz habla de gloria, de resplandor, de belleza, de las maravillas de Dios. ¿Ha estado usted levantado alguna mañana bien temprano cuando sale el sol en todo su resplandor de gloria? Quizá alguna vez tenga usted la oportunidad de pasarse la noche durmiendo a la intemperie o acampando, como se dice, y al amanecer usted puede contemplar la hermosura de la salida del sol. Si se encuentra en una zona montañosa, puede ver cuando el sol aparece detrás de una montaña y lo ilumina todo, dándole el brillo a un nuevo día. Alguien expresó en las siguientes palabras la emoción que él sentía al contemplar un amanecer, y dijo, «Estoy observando a Dios creando un nuevo día». ¿Y qué emoción es la de estar allí y contemplar a Dios creando un nuevo día? Ese resplandor, esa luminosidad. Dios es luz. Unos momentos antes todo era tinieblas, pero de pronto aparece el sol en el horizonte y se nos presenta en un resplandor de gloria. Ahora hay otra cosa en cuanto a la luz. La luz se revela a sí misma. La luz puede verse, pero se difunde a sí misma. Ilumina las tinieblas, se revela a sí misma. Permite que yo vea mis manos, y si yo he estado haciendo algún trabajo que las ensucia, puedo mirarlas y saber que necesito lavarme las manos. Pero si no hubiera tenido luz, entonces no hubiera podido ver eso. Así es que la luz se revela a sí misma. Y luego, la luz revela los defectos y la impureza. Whittier expresó esto de la siguiente manera: «Nuestros pensamientos están abiertos a tu mirada y desnudos ante tu vista. Nuestros pecados secretos se ven a la luz de tu semblante puro». Y como acostumbraba decir el Dr. Schaeffer, ese pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo abierto en el cielo, porque nuestros pecados están delante de Él, porque Dios es luz. Y luego también nos habla de la pureza de Dios, de una pureza blanca, de una santidad sin mancha de Dios. Dios se mueve sin hacer sombra. Él es luz, Él es puro. La luz del sol es en realidad la catarsis, es decir, la purificación de la tierra, y no solo nos provee luz, sino que también actúa como un gran limpiador. Muchas de las señoras que nos escuchan en este momento colocan la ropa al sol para que el sol la limpie, para quitarle algún mal olor, alguna mancha. El sol es un gran agente limpiador. Y esto nos habla de la pureza de Dios. Dios no hace una sombra. Ya hemos visto esto allá en el libro de Hebreos. Dios no proyecta una sombra. Luego tenemos otra cosa, la quinta cosa que queremos mencionar aquí. La luz guía a los hombres, señala el camino. La luz en el horizonte lleva a los hombres a animarse, a continuar marchando. Dios es luz. Vayamos ahora al otro extremo. Las tinieblas son en realidad más que una negación de la luz. En efecto, no solo es lo opuesto de la luz, sino que es algo hostil a la luz. Es la luz, la santidad de Dios, en oposición o en conflicto directo con el mal y con el caos del mundo. Se nos presenta ahora un dilema. Nosotros somos pequeñas criaturas aquí llenas de pecado. Amigo oyente, estamos depravados totalmente. Sin la gracia de Dios para la salvación, no seríamos otra cosa en el mundo sino una criatura que está en rebelión contra Dios y sin nada bueno en nosotros. Dios ha presentado esto de una manera muy clara, que Él no encuentra nada bueno en el hombre. El apóstol Pablo dice, «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Y él también dice, «No hay justo ni aun uno». No hay nadie que tenga una bondad innata, sino que todos están en rebelión contra Dios. Luego él continúa hablando, diciéndonos en cuanto a la rebelión que se encuentra en el corazón humano. Él dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 8, versículo 7, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así es que estamos viviendo en un mundo que se encuentra en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Dios es santo, yo soy pecador, sí, salvo por gracia, y ahora voy a tener comunión con Él. ¿Cómo voy a andar con Él? Bueno, los hombres han tratado de hacer esto en tres formas diferentes que se presentan aquí. Dos de ellas son equivocadas. El primer método es el de tratar de traer a Dios al nivel del hombre. Escuche lo que dice el versículo 6 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se da cuenta usted de lo que Juan está diciendo aquí? Él nos habla de una manera directa y dura, ¿no le parece? Él dice aquí que mentimos. No es algo muy amable llamar a otra persona mentirosa. Pero Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos. No somos nosotros quienes decimos eso. Nosotros no queremos ser ofensivos diciendo eso. Pero Juan lo dice. Amigo oyente, nosotros siempre pensamos de Juan como una persona mansa, tierna, delicada. En efecto, durante la Edad Media hubo un pintor que lo pintó con rizos en sus cabellos. No quisiera ser esa clase de artista por nada del mundo. Allí Juan aparece como si fuera un melenudo con rizos. La idea se propagó al llamarle el apóstol del amor. Nuestro Señor Jesucristo nunca lo llamó así, sino que lo llamó el Hijo del Trueno. Eso es lo opuesto al amor. Así es que aquí Él nos está diciendo que mentimos. No quisiera ser ese pintor de la Edad Media y un día encontrarme en la presencia de Juan. Si Juan y aquel pintor se encuentran algún día en la esquina de la avenida Gloria y el Boulevard Aleluya en el cielo, amigo oyente, ese pintor va a saber muy bien lo que es el trueno y el relámpago. Porque estamos seguros que Juan va a hablarle de una manera directa. ¿De dónde salió esa idea de darle al mundo la impresión de que yo era un individuo cobarde y flojo? Amigo oyente, él era un pescador robusto y fuerte. Y él está diciendo aquí que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque Dios es luz, Dios es santo. En el día de hoy se escucha hablar tanto del pecado entre los creyentes. En una ocasión un periódico informó que algunos miembros de una secta estaban cometiendo adulterio. No sabemos si en realidad eso era un rumor o si era una información acertada, pero no creemos que el periódico se hubiera arriesgado a que esta gente entablara un juicio legal porque tenía base para decir lo que dijeron. Y los miembros de esa secta hablaban del maravilloso nivel de vida que habían obtenido. Ellos guardan la ley y cosas por el estilo, pero uno de los 10 mandamientos dice, no cometerás adulterio. Por supuesto que ellos tratan de explicar eso. Amigo oyente, si usted va a andar con Dios, entonces va a andar en la luz. Y si hay algún pecado en su vida, entonces no está andando con Él. Alguien quizá diga, bueno, hay pecado en mi vida. Eso lo sabemos. Todos nosotros tenemos eso en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a andar con Dios? Bueno, eso vamos a verlo en la próxima oportunidad, pero usted no puede descubrir eso tratando de bajar a Dios a su propio nivel. El versículo 7 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa luz significa la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros tenemos la luz de Dios, en su palabra. Leamos una vez más el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora aquí tenemos algo importante de notar. No es primordialmente cómo anda usted, es dónde camina, porque usted puede estar caminando en las tinieblas y pensar que está caminando bien y que no hay ningún problema. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que después de un servicio el domingo por la mañana, al comienzo de su ministerio como pastor, un médico se acercó a él y le preguntó si quería salir a cazar ardillas. Y el doctor McGee le contestó que le gustaría mucho hacer eso. Así es que este médico le trajo una escopeta y salieron juntos por la tarde y fueron a su finca y de allí salieron a cazar. Había 2 colinas, una de un lado de la finca y la otra del otro lado. Y tuvieron una buena cacería.
Avanzando por el camino, llegaron a la división de una cañada, y ese médico le dijo al doctor Magee que él iba a ir por la derecha y que el doctor Magee fuera por la izquierda, y que luego se encontrarían nuevamente donde habían comenzado. Mientras tanto, parecía que iba a llover. Ya había lloviznado 1 o 2 veces y había escampado. Cuando se separaron, comenzó a lloviznar otra vez. El doctor Magee continuó avanzando y dio la vuelta alrededor de la colina. Mientras caminaba, notó que había algunas cuevas. Comenzó a llover un poco más fuerte, y el doctor Magee pensó que se iba a mojar, y entonces, para evitar eso, se metió en una de esas cuevas, la más grande que pudo encontrar. Mientras estaba allí sentado en la oscuridad por unos 30 minutos, comenzó a sentir frío, y entonces decidió encender una fogata. Así es que recogió algunas hojas, algunas ramas, y encendió el fuego. Entonces miró a su alrededor para ver lo que había dentro de esa cueva, y se dio cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar donde hubiera tantas arañas y lagartijas como las que había en esa cueva. Y en un rincón se encontraba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El doctor Magee, por supuesto, salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo y se mojó bastante, pero no estaba dispuesto a regresar otra vez a esa cueva. El caso es que él se encontraba cómodamente sentado en esa cueva por 30 minutos cuando estaba en tinieblas. Pero cuando hubo luz, él pudo darse cuenta de lo que había allí. Él pudo mirar a su alrededor. En el día de hoy, amigo oyente, hay muchísimos creyentes que están sentados en las iglesias por todas partes. Ellos van a los servicios los domingos por la mañana y no están escuchando la palabra de Dios. Como resultado, están sentados allí en las tinieblas, escuchando a alguien hablar en cuanto a economía, o a política, o a la buena vida, o a hacer algo bueno, a hacer lo mejor que podamos. Amigo oyente, el liberalismo se ha metido de tal manera que hay muchas personas que opinan que somos los mejores del mundo, porque somos tan dulces y buenos. Pero, amigo oyente, hay gran cantidad de personas que han estado sentados en las tinieblas y han estado sentados bien cómodos. Por supuesto que están bien cómodos. Pero si se colocaran bajo la luz de la palabra de Dios, podrían ver que son pecadores y que uno no puede hacer bajar a Dios al nivel del hombre. Eso es imposible de hacer. Así no es como uno puede andar con Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, veremos que Él ha provisto un camino por el cual podemos andar. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.